¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto. Ya de viernes. No hay plazo que no se cumpla y el próximo martes Donald Trump enfrenta el juicio de las urnas, un referéndum a su mandato y especialmente a su gestión de la crisis sanitaria y económica por la COVID-19. Y a 4 días de esa elección, el demócrata Joe Biden continúa manteniendo una ventaja en las urnas, pero Trump sigue dando la batalla, especialmente en estados como Florida, Pensilvania y Wisconsin, donde las encuestas muestran una elección cerrada. Pero al margen de la elección, el legado de Donald Trump como presidente ya es más que evidente. El millonario dejará una Suprema Corte conservadora con el nombramiento de 3 jueces afines al conservadurismo. Esta noche tenemos el último punto y contrapunto antes de la elección presidencial de Estados Unidos y por ello revisaremos esos y otros temas como la contienda legislativa y también lo que está en juego para México. Acompáñanos que ya empieza la mesa de esta noche. Esto es Punto y Contrapunto. En el año 2016, la mayoría republicana en el Senado impidió que el juez Merrick Garland, nominado por el presidente Barack Obama a la Corte Suprema de Justicia, señalando que por ser año electoral, la elección debía serla el nuevo mandatario. Esa medida hoy generó que Trump a la fecha haya nombrado ya a 3 ministros a la Corte: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. Todos conservadores. Ningún presidente de la historia reciente de Estados Unidos había podido nominar a 3 candidatos. Veamos el contexto. Este jueves, con 52 votos a favor y 48 en contra, el Senado de Estados Unidos confirmó a Amy Coney Barrett como jueza de la Corte Suprema. Barrett, de 48 años, ocupa la vacante que dejó la jueza progresista Ruth Bader Ginsburg. El nombramiento impactará por décadas la composición de la Corte Suprema, actualmente integrada por 6 jueces conservadores y 3 progresistas. Barrett fue asistente legal del juez Antonin Scalia y es considerada una juez originalista, es decir, considera que la Constitución debe ser interpretada como fue entendida originalmente. Al rendir juramento, Barrett dijo que realizará su trabajo sin miedo ni favores, independiente de los poderes políticos y de sus propias preferencias. The New York Times, basándose en una muestra sustancial de los casos que revisó en los 3 años que fue jueza en la Corte Federal de Apelaciones de Chicago, compiló un historial de votación conservador casi uniforme en casos relacionados con el aborto, el derecho a las armas, la discriminación y la inmigración. La llegada de la jueza, nacida en Nueva Orleans en 1972, ha provocado que un sector demócrata se haya manifestado por una reforma a la Corte Suprema que permita ampliar la composición actual del máximo tribunal, aunque este es un tema sobre el que el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, ni su compañera de fórmula Kamala Harris han querido pronunciarse. Punto y contrapunto. Primer tema para discutir esta noche con nuestro panel de expertas y expertos en temas de Estados Unidos. Juan Ernesto Trejo, maestro en Relaciones Internacionales por la Central European University. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido a Nueva Cuenta. Muchas gracias, Genaro. Muy buenas noches, Lila, Anaí, Saúl. Saludos. Anaí Benítez, internacionalista y maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la UP, la Universidad Panamericana. ¿Cómo estás, Anaí? Bienvenida. Hola, Genaro. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches para ti, todo tu auditorio y mis compañeros. Lila Bed, analista en temas internacionales. ¿Cómo estás, Lila? Hola, Genaro. Feliz de estar aquí contigo. Un saludo a todos mis colegas. Volviste a desayunar en el lugar donde siempre te encuentro desayunando. No te vi, ya ves, no te vi. Ya ves. Saúl Vázquez, asociado al Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas noches a todos. Bienvenido. A ver, me quedo contigo, Saúl. ¿Cómo ves ese tema? Desde la última vez que hablamos, apenas estaba el tema de la nominación de Amy Coney Barrett, ahora ya ministra de la Suprema Corte de Justicia. No se veía muy contenta, por cierto, en el día que estaba tomando protesta, pero a lo mejor así sea ella, no lo sé. Seguramente y evidentemente llegar a la Suprema Corte de Justicia es un alto honor para cualquier persona. Y Trump, ya al margen de si gana o pierde la elección el próximo martes, ya dejó un legado que va a perdurar por décadas y es el de haber puesto a 3 ministros, a 3 jueces de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Sí, bueno, tenía razón mi querido Juan. Pasó la aplanadora republicana a aprobar la nominación de Amy Coney Barrett. Déjame decirte, Genaro, que es la primera vez en 150 años que un juez de la Suprema Corte es confirmado por un solo partido político. Esto no había pasado desde la era de la Reconstrucción, es decir, después de la Guerra Civil, en 1869, cuando el presidente Andrew Johnson nominó a Edwin Stanton, que fue aprobado solamente por los republicanos también, curiosamente, aunque en aquel entonces eran unos republicanos muy diferentes. Incluso
el senador Joe Manchin de West Virginia, demócrata, había votado a favor de sus otros dos nominados, de Gorsuch y Kavanaugh. Ahora no contó con ese apoyo. Creo que no le va a quedar más a los demócratas que esta medida de ampliar la Suprema Corte, la medida también de acabar con la figura del filibustero para avanzar los temas en el Senado. Y efectivamente, cuando le preguntan a Biden y cuando le preguntaban a Harris qué iban a hacer y si iban a empacar la corte, como ellos le dicen pack the court, es decir, expandir la cantidad de miembros, pues daban vueltas, no querían comprometerse. Y Joe Biden dijo algo así como, pues vamos a ver si se atreven a confirmar a Amy Coney Barrett, y dependiendo de eso nosotros vamos a actuar en consecuencia, ¿no? Yo creo que no les va a quedar más que expandir la cantidad de miembros, porque de estos 6 miembros conservadores, que son la mayoría, fueron nominados por 2 presidentes que no ganaron el voto popular, ¿no? George Bush y Donald Trump. Claro. ¿Cómo lo ves? Bueno, por razones personales, Juan, ya dijo nuestro querido Sawi que tenía razón. La llegada de Amy Coney Barrett finalmente a la Suprema Corte. Así es. Primeramente hay que decir que el promedio histórico de los jueces en Estados Unidos ha sido de ministros moderados, ¿no? Porque hay mucho temor en que esta va a ser la Corte Suprema de Estados Unidos más conservadora, y no es así. Es decir, los jueces que habían estado anteriormente no eran ni totalmente conservadores ni totalmente liberales. Ahora, lo que sí es que la Corte Suprema de Estados Unidos se está polarizando. Cada vez es más difícil encontrar ese punto medio, ¿no? Yo recuerdo con la llegada de Thomas y de Scalia por Reagan y Bush padre, la Corte vio llegar quizá a los 2 jueces más conservadores en la historia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, desde luego que si llegaban presidentes demócratas, como fue el caso de Clinton y Obama, estos debían poner a opciones más liberales. Por eso vimos a Ginsburg, por eso están todavía Breyer, Sotomayor y Kagan, ¿no? O sea, esto también de cierta manera responde a la historia de Estados Unidos, que desde Nixon ha habido 6 presidentes republicanos y nada más 3 demócratas, y son ellos los que nominan a esos jueces. Ahora, la corte que deja Trump, si bien no va a ser la más conservadora de la historia, hay que recordar que en los 50 existió por ahí una corte de 7 jueces conservadores contra 2 liberales, ¿no? No duró mucho esa corte. Ahora, esta corte que está dejando Trump es una corte joven, los jueces son muy jóvenes los que puso. Barrett sin duda va a votar con Thomas y Alito en la mayoría de los casos, es sumamente conservadora, pero a mí lo que me preocupa también es que el juez liberal Breyer, que puso Clinton, tienen 82 años, ¿no? Lo más probable es que quien gane este próximo martes le tocará nombrar a su sucesor en los próximos años también. Sotomayor, como ya sabemos, tiene un problema de salud con la diabetes, entonces es por eso que los demócratas quieren aumentar el número de jueces para equilibrar la corte. Alexandria Ocasio-Cortez, Elizabeth Warren son las 2 principales figuras que están impulsando esto dentro del partido, ¿no? Desde el ala más progresista. El número mágico podría ser de 2 jueces para hacer 11 o hasta 15 jueces, ¿no? Hay personas que dicen que sería bueno que trajeran aquella ley de 1937 que puso Roosevelt justamente para hacer el court packing y que los nuevos jueces apoyaran el New Deal. Esa ley consiste en que el presidente puede nominar a un juez por cada otro que tenga más allá de 70 años. ¿Esto qué quiere decir? Que llegando Biden a la presidencia, quizá podríamos decirle adiós a los jueces Thomas y Alito, ¿no? Que son los que rebasan los 70 años de la Corte, ¿no? Entonces, todavía no sabemos cuál va a ser la opción, pero sin duda veremos de llegar Biden una contrapropuesta, ¿no? Para esta Corte sumamente polarizada que ya tiene Estados Unidos. Claro. Lila, ¿cómo ves la llegada de Amy Coney Barrett? Finalmente sí se logró, sí llegó esta mujer a la Corte y en efecto a lo mejor no es la más conservadora que hemos visto desde 1950, pero sí la más conservadora que hemos visto tal vez en los últimos 20 años y se va a tener un buen de repercusiones en muchos temas, sobre todo si gana el presidente, si gana la presidencia Joe Biden. Mira, yo creo que el tema de la nominación y confirmación de la jueza Amy Coney Barrett se reduce a un solo tema, Genaro, y es el tema de que se hizo justo semanas antes de la elección presidencial posiblemente más turbulenta de la historia de Estados Unidos, en donde vemos que la Corte Suprema por segunda ocasión en la historia de Estados Unidos puede de nuevo intervenir en el ciclo electoral. Yo creo que esto fue el eje central de por qué los demócratas no se sumaron a los votos de los republicanos para confirmarla. Yo creo que muchos de los demócratas y como vimos de los republicanos entienden y saben que Amy Coney Barrett tiene
todas las credenciales, tiene toda la experiencia para servir en la Corte Suprema de Estados Unidos. Es una mujer que realmente, coincidas o no con su ideología, sabe de lo que habla. En sus audiencias tuvo respuestas muy claras y contundentes. En su discurso que dio ya cuando fue confirmada, ella misma dijo que no va a permitir que ninguna otra rama del gobierno pueda influir en sus decisiones, incluso ni sus propias ideologías y creencias personales van a influir en sus decisiones ante la Corte. Pero aquí el tema polémico de fondo es que puede intervenir en un fallo la Corte Suprema y cambiar el resultado de la elección presidencial en Estados Unidos, justo cuando Donald Trump le está apostando a ganar una batalla legal, si es que eso llega a las Cortes en ciertos estados bisagra. Justo hoy tuiteó el candidato republicano y presidente de Estados Unidos que el ganador se tiene que anunciar el 3 de noviembre porque él sabe que el voto por correo no lo va a favorecer y sabe que si esos resultados, después de que lleguen los resultados en persona el 3 de noviembre, no lo favorecen y cambian la tendencia en ciertos estados bisagra a favor de Biden, yo creo que ahí es donde va a decir que hubo fraude electoral y yo creo que ahí está toda la lógica y todo el propósito de por qué acelerar esta confirmación de la jueza en el Senado de Estados Unidos, porque sabe que con una mayoría de 6-3, que la mayoría de los conservadores toman una interpretación estricta de la Constitución que le da una facultad y un poder tremendo a los estados para decidir a los electores en el colegio electoral. Me parece que esto es el fondo, este es el propósito y yo creo que por eso fue tan importante la nominación y confirmación y por eso vimos que el líder mayoritario republicano en el Senado, Mitch McConnell, hizo todo para juntar los votos y aquí tenemos el resultado de ello y Amy Coney Barrett pues ya se suma a la Corte Suprema. Anaí, ¿cómo lo ves tú? En efecto, yo sí creo que va a tener un impacto fuertísimo en las próximas décadas. Como bien decía Juan, son jueces, los tres nominados por el presidente Trump, bastante jóvenes, a menos de que Biden, como presidente, si gana la presidencia, pues mande una iniciativa, o busque más bien que entre una iniciativa para hacer un court packing, pues la Corte básicamente va a ser esa es la Corte que le va a tocar, si no es que no cambia esto. ¿Cómo lo ves con las implicaciones para la política si es que ganan los demócratas la Casa Blanca? Pues sí, a ver, Genaro, dame oportunidad de remontarme un poquito a la historia, porque creo que debemos de aprender un poco de la historia. Derivado de la crisis de 1929, en el primer año de gobierno de Franklin Delano Roosevelt, 1930, y derivado del New Deal, había 4 magistrados conservadores y 3 liberales. Esto que provocó que en reiteradas ocasiones se invalidara el New Deal en ese entonces. ¿Qué es lo que nos está enseñando la historia hoy en día? Y bueno, en 1999, de la crisis de la 1999, ¿qué nos está enseñando la historia hoy en día? Y que creo que tenemos que poner especial atención en eso. Hoy Estados Unidos tiene una crisis, no solamente tiene una crisis económica, no solamente tiene una crisis de salud, no solamente está atravesando por una pandemia. ¿Qué es lo que va a pasar si gana Biden? Creo que la Corte le va a poner muchos problemas o no va a ser tan sencillo para Biden poder exponer o poder pasar todas sus iniciativas en determinado caso. Se va a revisar otra vez los temas que ya se habían revisado del matrimonio entre personas del mismo sexo, que se me hace una verdadera aberración, que todavía estaremos pensando en cosas así. Se va a revisar el tema de la salud médica, que es tan importante hoy en día, lo hemos visto para Estados Unidos, el tema de la salud. O sea, se van a volver a revisar cosas que creo que ya no deberían de revisarse. Entonces creo que la historia nos está dando otra lección y debemos de poner especial atención en eso. ¿Coincides con esta lectura, Lila? Con esta lectura justo de esas implicaciones. Y también, evidentemente, a ver, como que yo había visto que los candidatos, sobre todo Trump, había querido hacer el tema de la nominación de Amy a la Suprema Corte como un tema electoral. Creo que no pegó tanto. Creo que al final el tema se quedó, digamos, en la discusión propia de la Suprema Corte. Del lado demócrata sí estaban los demócratas también tratando de movilizar a la gente, pero realmente pues es un proceso, digamos, que se vive de manera casi aislada porque es una confirmación en el Senado y demás. No creo que haya tenido tanto impacto electoral, pero sin duda sí va, otra vez insisto, creo que si ganan los demócratas sí podría llegar a tener un impacto en la política de Biden, pero también si gana Trump, ¿qué podría pasar? ¿Qué ves?
Sí, no creo que tuvo tanto impacto en el tema electoral, pero sí creo que por eso aceleraron el proceso, porque bien se pudieron haber esperado para que el próximo presidente pudiera haber elegido al próximo juez o jueza a la Corte Suprema. A ver, me parece que el Partido Demócrata, incluso en una entrevista que le acaban de hacer hace unos días al candidato demócrata Joe Biden, dijo que no necesariamente iban a aumentar a los miembros de la Corte Suprema, que era una de las cosas que estaba contemplando, pero que más bien quería crear una comisión de constitucionalistas que le pudieran asesorar sobre qué tipos de soluciones se pueden hacer, incluso hacer tal vez una corte por separado para tomar cuestiones constitucionales, pero desde luego que la nominación de la jueza, pues claro que va a tener repercusiones generacionales, y, en especial, Genaro, porque están temas sobre el aborto, temas sobre el matrimonio igualitario, temas sobre el seguro médico de Obamacare, que según Donald Trump sabe con qué lo va a reemplazar, pero en realidad nunca ha dicho con qué, especialmente con esas personas que sufren de condiciones preexistentes, pues es una cobertura que le ha ayudado a muchos estadounidenses. Debido a la pandemia es aún más importante, pero más allá de eso, en realidad yo sí creo, Genaro, y lo vimos de nuevo de la polarización que existe en este momento en Estados Unidos, todo se reduce a esta elección presidencial en Estados Unidos, los demócratas completamente en contra de la jueza, pero más que nada están en contra de que se haya hecho a semanas antes de la elección presidencial en Estados Unidos, por el hecho de que, de nuevo, yo creo que sí la Corte Suprema puede jugar un rol sumamente importante que puede cambiar el resultado total de la elección del 3 de noviembre. Sin duda, déjenme hacer una pausa y vamos a regresar para hablar de otros temas también, evidentemente, de lo que está en juego para México en la elección de Estados Unidos, pero también el Congreso que básicamente a lo largo de toda esta elección presidencial lo hemos dejado de lado, pero evidentemente también están en juego los 435 escaños, los 435 asientos de la Cámara de Representantes y también un tercio del Senado. Así que por eso, justo después de la pausa, retomaremos este tema. No te vayas, seguimos la discusión aquí en Punto y Contrapunto. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. La batalla por los proyectos de Trump y Biden no está solamente en la carrera presidencial, sino también en el Congreso. Desde el mandato de Barack Obama, los demócratas han sido minoría, lo que se ha traducido en un bloqueo a muchas de las iniciativas y políticas promovidas por el mandatario. ¿Qué se juega en las elecciones a la Cámara Alta y qué posibilidades tienen de ganar terreno los candidatos demócratas que hoy tienen mayoría en la Cámara de Representantes? Veamos el contexto. Además de la presidencia, este 3 de noviembre los demócratas buscan arrebatar la mayoría que los republicanos tienen en el Senado y conservar la mayoría conseguida en 2018 en la Cámara de Representantes. En estas elecciones se eligen o reelegirán 35 de los 100 senadores que integran la Cámara Alta, de los que 23 son republicanos y 12 demócratas. Para ganar la mayoría, los demócratas necesitan una ganancia neta de 3 escaños en caso de ganar Biden y de 4 si Trump consigue la reelección. Los candidatos demócratas recaudaron más fondos que en cualquier campaña electoral previa. Las donaciones que recibieron se triplicaron en 2020 en comparación con el mismo periodo en 2018, según datos de la Comisión Federal Electoral. El día de mayor recaudación fue el 19 de septiembre, un día después de la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg, cuando recibieron $70.6 millones, según ActBlue. Según Real Clear Politics, solo el senador de Alabama, Doug Jones, está en riesgo de perder su escaño frente al republicano Tommy Tuberville, mientras que los senadores republicanos de Arizona, Colorado, Georgia, Iowa, Maine, Montana, Carolina del Norte y Carolina del Sur, que buscan la reelección, enfrentan una dura disputa con los demócratas que, según las encuestas, les llevan una ligera ventaja. Punto y contrapunto. Bueno, segundo tema a discutir esta noche, y Lila, en efecto, a ver, los demócratas quieren apostarle a la grande, ganar la Casa Blanca, mantener la mayoría en la Cámara de Representantes, avanzar en el Senado y tener un gobierno de unidad, que es el sueño de cualquier presidente, ¿no? El inicio de cualquier mandato. ¿Cómo ves las posibilidades de que esto se pueda hacer? Pues mira, yo creo que es claro que van a mantener su mayoría los demócratas en la Cámara Baja. En el Senado me parece que los demócratas están muy cerca de arrebatarle la mayoría a los republicanos. Necesitan ganar 4 escaños en la Cámara Alta o 3 si ganan la Casa Blanca, porque el vicepresidente funciona como el que rompe el empate en el Senado. Yo creo que aquí hay que, más allá de cuáles son las probabilidades, que yo sí creo que los demócratas pueden de nuevo ganar toda una mayoría en ambas cámaras del Congreso.
Yo creo que aquí los escenarios son los siguientes. Puede que Donald Trump pueda ganar la elección y estar en el poder ejecutivo y tener un Congreso completamente demócrata, que ahora sí entonces cambian otra vez las cosas de cómo va a gobernar Donald Trump, porque hay que tomar en cuenta que los primeros 2 años de su mandato contaba con un Congreso republicano y eso se cambia en el 2018 cuando los demócratas le arrebatan la mayoría en la Cámara de Representantes y entonces ahí es a donde tuvo que negociar más el presidente Donald Trump. Ahora, si realmente tiene Donald Trump la Casa Blanca y un Congreso mayoritariamente demócrata, pues va a tener un 4 años más, un poco más complicados de los que se vio en su primera administración, porque ahora sí van a poder frenar muchas de las iniciativas que les vayan a mandar. Hay que tomar en cuenta que también el presupuesto federal se hace en la Cámara de Representantes y esto también puede ser afectado por las propuestas y la agenda que quiera hacer Donald Trump. Y entonces vamos a ver más o menos lo que los republicanos criticaban tanto a Obama de que va a gobernar por orden ejecutiva. Entonces, eso es lo que podemos ver si es que llega Donald Trump. Ahora, si llega Biden a la Casa Blanca y cuenta con una mayoría en ambas cámaras, pues entonces es como Disneylandia para los demócratas porque van a poder hacer todo lo que quieran en los primeros 2 años hasta las intermedias. Si los republicanos mantienen su mayoría en el Senado, Genaro, pero tienen una mayoría en la Cámara Baja, pues ahí va a tener Biden que hacer ciertas negociaciones con el Senado, porque pues ahí se hacen las confirmaciones más importantes de jueces, de secretarios de estados, de embajadores, de personas sumamente importantes para la administración de Biden, y yo creo que aquí también tendría que negociar. Entonces van a haber muchas cuestiones que se van a llevar a cabo en el Congreso, entre ellas está el tema, pues obviamente el presupuesto, cambio climático, seguro médico, entre temas de infraestructura, que es una de las cosas que Biden ha querido hacer. Entonces aquí hay que ver cómo queda conformado, porque todos estamos enfocados en la Casa Blanca, claro, pero también es tanto importante que cómo va a quedar la Cámara Baja y la Cámara Alta y qué significa esto para el que quede en la Casa Blanca, Genaro. Sin duda, Nay. ¿Cuál es tu lectura de la contienda legislativa? En efecto, algunos de los temas más importantes ya los menciona Lila. ¿Y qué está en juego para pues, prácticamente la gobernabilidad del próximo mandato? Si Trump gana, si digamos recupera y se queda en la Casa Blanca más bien, pero si los demócratas en efecto avanzan en el Congreso, pues prácticamente eso va a ser un pleito tremendo. Sí, por supuesto. Y déjame decirte, Genaro, que viendo cómo se están desarrollando todas las cosas, creo que no va a ser solamente un día electoral, sino va a ser toda una semana electoral en donde se va a poner, la verdad, buenísima la cosa. A ver, yo veo 2 escenarios, la verdad, digo, son muchos escenarios, pero 2 escenarios. En el primer escenario, Trump gana, sus principales políticas, por supuesto que van a estar enfocadas al tema económico, al tema de la recuperación económica, al tema del COVID, al tema de cuáles van a ser las políticas comerciales que va a tener o la política exterior que va a implementar principalmente hacia China. Sin embargo, si el Congreso se pinta de azul, creo que el Congreso va a estar más, va a vigilar cada vez más a Donald Trump y va a hacer, yo creo que su propia agenda para hacerse resaltar de los demócratas. Escenario 2, tal como Lila bien lo dice, un Disneylandia, que ojalá que así sea. Biden gana, va a ser el tema economía, va a ser el tema obviamente del COVID, de la recuperación económica, confiando 100% en el método científico que Donald Trump no ha querido confiar y que le ha costado desgraciadamente tantas muertes, el sistema de salud, por supuesto, el cambio climático, la justicia racial también, que tiene por ahí una vicepresidenta que es experta, la futura vicepresidenta que es experta en el tema, y el Congreso, si se pinta de azul, obviamente pues va a estar empujando todos esos temas. Esos son mis escenarios, los 2 escenarios más obvios que puedo tener. ¿Qué más ves tú, Juan, en esta contienda legislativa? La semana pasada me acuerdo que hablabas también sobre la contienda de gobernadores, que por cierto hay 11 también gubernaturas en juego, pero concentrémonos en el legislativo. ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué destacarías? Por cierto, Kamala Harris es senadora, entonces también si ella, creo que lo mencionabas la semana pasada mencionabas el tema de que tendría que haber, creo, una elección especial, ¿no? Porque si ella se va a la vicepresidencia, pues dejaría en el Senado su escaño. Allá no hay suplentes como hay acá.
Bueno, en el caso de Harris, el gobernador Newsom sería el encargado de nombrar a su suplente para Sí, completar su exacto. ciclo legislativo y a ella le tocaría en las siguientes elecciones, el escaño de Harris se renueva en las siguientes elecciones Mm. legislativas. Entonces, por ese lado no habría mayor problema, veríamos alguna o algún candidato, como tú lo decías, que esperemos sea una mujer que sea la que supla a Harris de ganar en la vicepresidencia de Estados Unidos, es lo que veríamos en su escaño, entonces los Ujú. demócratas no perderían eso. Ahora, yo sí creo totalmente que va a ser un Congreso azul, la Cámara de Representantes, 218 es el número mágico que tienen que llegar y las proyecciones apuntan a que cuando menos van a tener 226. Nancy Pelosi también ya dijo que se va a candidatear para volver a reelegirse como speaker por los próximos 4 años y seguramente volverá a quedar. Eso no veo cómo pierdan la Cámara de Representantes. El Senado, el propio Mitch McConnell dijo en esta semana que el escenario más prometedor que esperan es que queden empatados en 50 y 50. Pero incluso así, e incluso ganando Trump, no la tienen toda comprada. Hay que recordar que hay dos senadoras muy, incisivas republicanas para la presidencia de Trump, que es Murkowski de Alaska y Collins de Maine, que justamente fue la única republicana que votó en contra de Barrett. Y después de eso, su preferencia, porque es la que se reelige en esta ocasión, su preferencia aumentó en su estado. Entonces, ahí tampoco no la tienen contada, ¿no? Los demócratas en el Senado van a perder un escaño, que es el de Alabama. Los republicanos, en síntesis, seguro pierden Colorado, Mm. Arizona y uno de Georgia, y podrían perder Carolina del Norte, Montana, Maine, Iowa y el otro escaño de Georgia. Pero rapidísimo, hay algo que a mí me pone muy nervioso y es el tema del voto por correo que se está dando ahorita, ¿no? Estamos hablando que hay 86 millones de votos adelantados ya emitidos. 30 millones son de personas que se fueron a formar en filas de casi 4 horas y Sí, media y sí, sí. 56 millones se hicieron por correo. Hay una tendencia, y eso es histórico, o sea, muchos de los votos que son anulados por correo vienen de zonas urbanas, que son tradicionalmente demócratas. Entonces, es importante mencionar esto porque faltan 35 millones de votos adelantados por emitirse, ¿no? Que fueron solicitados. Una cifra que, pues, francamente es muy, muy alta, si bien ya se rompió el récord del año anterior, sigue siendo alta. Alguien que manda hoy por hoy su voto por correo podría ya no contarse en estados como Minnesota. Ayer vimos en redes sociales a la senadora de ese estado diciendo ya no Sí, manden sus votos por sí, sí, correos sí. porque no van a contar. Entonces ya se les recomienda pues vayan el día de elección a emitir su voto o vayan ustedes directamente a depositar su voto. Y eso es Correcto. importante porque no solamente es para los presidentes, sino también para el Congreso de Estados Unidos. Claro. Sawi, ¿eres igual de optimista que tus colegas sobre un Congreso mayoritariamente azul en ambas cámaras? También, por supuesto, la preocupación de Juan sobre el correo anticipado, sobre el voto anticipado, pues también yo la comparto. Y muchos medios en Estados Unidos. Hoy el New York Times traía un artículo, una infografía muy bonita, animada, de cómo vota cada uno de los estados y las distintas reglas que hay para contar los votos anticipados. Y prácticamente es un rompecabezas, ¿eh? Pero bueno. ¿Cómo ves los chances de los demócratas de retomar ambas cámaras? Sí, muy pronto sobre lo que mencionaba Juan, a la gente que nos mira en la Unión Americana, yo les recomiendo que entren a www.voting-medioschool.com para que vean las reglas en su estado. Y en efecto, a quienes pidieron su boleta de manera anticipada ya no la manden por correo, vayan a depositarla. Hay estados donde si no la mandaste por correo y vas a votar de manera personal, pues se anula la que habían enviado por correo. Vean cuál es su mejor opción y hagan su plan para ir a votar. Yo diferiría un poco de lo que Lila mencionó al final del bloque pasado. Yo creo que el tema de la Suprema Corte sí va a tener un impacto electoral. Como bien decía Juan, en Colorado es seguro que van a perder los republicanos, Cory Gardner, ese escaño. Pero incluso el mismo Lindsey Graham, ¿no? el que es el chair del Comité de Justicia del Senado, está muy cerca de perder ante Jamie Harrison, un afroamericano empresario demócrata. Es decir, creo que sí, el haber confirmado esta jueza les va a costar su Mm. mayoría en el Senado, ¿no? The Economist ya les da un 66% de probabilidades de quedarse con la mayoría en el Senado. Y pues por ahí también les preparé una gráfica sobre cómo está arrastrando Trump a sus candidatos en el Congreso. Es decir, este hecho de que la elección se ha vuelto un referéndum sobre Trump ha hecho que la gente también no quiera a sus congresistas republicanos, hombres, mujeres, 65 y más, blancos no universitarios, ya no apoyan a Trump ni a sus
candidatos al Congreso como lo hicieron hace 4 años. Es decir, Trump está arrastrando a sus candidatos tanto al Senado como al Congreso a la deriva. Inside Elections hace un ranking y el de la última semana, es decir, el último antes de las elecciones, hubo 24 cambios a favor de los demócratas y solamente un cambio a favor de los republicanos en el Distrito 2 de Texas. Hoy por hoy se dice que los demócratas van a aumentar su ventaja, tienen 239 asientos seguros en la Cámara de Representantes, los republicanos solamente 189 y son 15 los que no se sabe quién les van a ganar. Pero también es importante mencionar la disputa por las cámaras locales, ¿no? También en The Economist viene un muy buen artículo sobre las implicaciones que tiene y la necesidad que tienen los demócratas de ganar las cámaras locales. Las leyes electorales que ahora los republicanos están tratando de suprimir el voto en estados como Texas, pues necesitan cambiarlas para mejores condiciones de participación. Como este fue un año de censo, el próximo año se van a redibujar los distritos en los 50 estados de la Unión Americana y las mayorías demócratas en las cámaras locales serían importantes para acabar con este fenómeno del gerrymandering, a través del cual los republicanos dibujan estas mayorías artificiales. Y pues también todo el tema de las reformas policiales que se discuten a nivel local. No, yo sí creo que van a tener mayoría en ambas cámaras y es muy importante también que tengan mayorías en las cámaras locales. En caso de que haya un empate en los votos de colegio electoral, la elección se iría primero a la Cámara de Representantes, pero con un procedimiento de votación muy particular en el que cada estado tiene un voto. Por ejemplo, eso hace muy importante la disputa por el distrito único de Alaska, donde los demócratas están concentrando en convertirlo en un distrito demócrata. Esperemos que no veamos esta amplia disputa de la que dicen ahí que tiene altas posibilidades. Esperemos que el 3 o 4 de noviembre ya sepamos los resultados. En Pensilvania, por ejemplo, ya cambiaron la legislación para que se empiezan a contar los votos adelantados desde la mañana del 3 de noviembre. Y pues esperemos que no veamos estos escenarios terribles. Pues a ver qué tal toca. Estaba viendo a la Lila que estaba un poco reaccionando a lo que estabas comentando. No sé qué quieras agregar, Lila, contrapunto. No, a ver, nada más quería precisar una cosa, Saúl. Más bien yo me refería a que el tema electoral de la confirmación de Amy Coney Barrett no le afectó tanto el tema electoral a Trump, porque él quería generar apoyo con su base conservadora, pero eso ya lo tenía especialmente con los evangelistas, e incluso hay muy poco porcentaje de votos indecisos, entonces creo que aún en ese aspecto tampoco les ayudó tanto para atraer a los votos indecisos con confirmar a la jueza Amy Coney Barrett. Yo me refería al caso particular de la elección presidencial. Ya. Sin embargo, también hay, Lila, a ver, justo, hay un tema que creo que está en el fondo. Yo no he escuchado a Biden hacer campaña por el voto azul, por el voto demócrata para el Congreso. No he escuchado a Biden decir, voten todo azul, voten también por los congresistas. Tampoco he escuchado a Trump decir, voten, mantengamos el Congreso republicano, o no con el énfasis que creo que ambos candidatos deberían estarlo haciendo. No estoy tan seguro si sea porque Trump tiene una mala relación con el propio Partido Republicano. Hay gente en el Partido Republicano que prefería no verlo, y hay gente en el Partido Republicano que también dice, oye, híjole, nos va a ir súper mal, pero no por nosotros, sino por lo mal que le está yendo este señor. En el caso de los demócratas, ¿sí has visto a Biden haciendo esta campaña tan fuertemente por también el voto en el Congreso? Yo a lo mejor me la perdí. No, sí, cuando él va a ciertos estados siempre está acompañado de congresistas, candidatos senadores. Igual, por ejemplo, Genaro, hoy en el estado de Texas, la candidata vicepresidenta Kamala Harris estuvo en un evento acompañada del congresista Joaquín Castro, de Julián Castro y del entonces candidato Beto O'Rourke. O sea, sí traen un apoyo cuando hacen estos eventos, pero abiertamente en sus rallies y en estos eventos que tienen, no necesariamente lo hacen. Y la verdad es que también esto demuestra, Genaro, que los líderes, los candidatos presidenciales, la verdad es que son no dueños, pero sí representan a sus partidos en totalidad, mínimo de aquí al 3 de noviembre. Déjenme hacer una pausa y vamos a regresar para el plato fuerte, que es justo el tema de las implicaciones para la relación bilateral con México de quien gane la presidencia allá en Estados Unidos. Hacemos una pausa y regresamos a Punto y Contrapunto. No te vayas. Sin importar los resultados, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que las relaciones de México con Estados Unidos seguirán siendo buenas.
Una de las promesas más importantes de Trump en 2016 fue el bello muro fronterizo que no ha conseguido construir. Aunque la migración ha sido un tema menor en esta campaña, el republicano ha insistido en que nuestro país pagará por la construcción de ese muro. Trump ha solicitado en varios momentos a México un mayor compromiso para combatir el narcotráfico y claro, no podemos olvidar las amenazas con las que consiguió que nuestro país frenara las caravanas migratorias provenientes de Centroamérica. Biden prometió terminar con algunas de las medidas antimigratorias aprobadas por Trump y ha rechazado la construcción del muro, al que calificó como una pérdida de recursos. Biden también ha propuesto imponer un veto a la compra de armamento de asalto en Estados Unidos, una política que podría tener un efecto en el flujo de este y otro tipo de armas hacia México. En temas comerciales, Biden apoyó la aprobación del TEMEC, aunque Kamala Harris, su compañera de fórmula, no apoyó el acuerdo. También ha mencionado que el déficit con México es muy alto, pero no ha señalado medidas al respecto. Juan, ¿qué implicaciones ves en esta contienda? Hay un texto publicado por Joe Biden en la revista Foreign Affairs justo en el número de marzo, en donde pues, no habla tanto de México. Siento que no, digamos que su atención está en otras latitudes. ¿Qué ves de importancia para México en esta elección y las implicaciones que podrá tener la llegada de Biden o la continuación de Trump? Pues sí, efectivamente México no ha estado en el radar del candidato demócrata, como sí lo ha estado, desafortunadamente por términos negativos, en el candidato republicano. Bien, como lo decía la nota, si gana Biden y si el Congreso se tiñe de azul, se legalizan los Dreamers, que el 80% de ellos son mexicanos. No va a ser un camino fácil, seguramente, pero con un Congreso estadounidense azul, sí podría ser más viable, ¿no? También hay otros temas como la legalización del cannabis, que se fomentaría en gobiernos estatales, bien control de armas, por fin llegaría a la mesa de discusión legislativa en Estados Unidos, ¿no? Se acaba, como dijo Kamala Harris, el programa Quédate en México, y yo consideraría que el trato hacia nuestro país sería un poco más digno. Ahora, hay que decirlo claramente, ganen los demócratas o los republicanos, conformamos una región de vecinos de más de 490 millones de personas, nos necesitamos para temas comerciales, migratorios, de seguridad, o sea, la relación es mutua, ¿no? La relación bilateral va más allá de Trump y AMLO, va más allá de Foggy Bottom y Avenida Juárez, o el piso 22 de la Cancillería y el escritorio de Kushner, por ejemplo, ¿no? O sea, la relación bilateral es de think tanks, es de diásporas, es de estudiantes, es de obreros y hasta de empresarios, o sea, es de gobernadores fronterizos también y sobre todo de actores locales. Por eso, y aunque cueste trabajo, porque a veces nos cuesta muchísimo trabajo considerarlos porque son muchísimos, hay que ver las actividades de los 51 consulados mexicanos en Estados Unidos y los 9 consulados estadounidenses en nuestro país. Ahora bien, lo que es muy lamentable y a mí lo que sí me extraña muchísimo actualmente es que nos presentamos con Estados Unidos con una relación que es nuestra relación exterior más importante, lo sigue siendo y lo será durante los próximos años, con un canal de acción dividido. O sea, hay un evidente cisma que hay entre la Embajada de México en Washington, D.C. y la Cancillería, en específico la Dirección para América del Norte, ¿no? Esto es terrible, simplemente es un error y una pena que sea tan notorio este choque de personalidades. Yo apoyo personalmente los puestos políticos, los nombramientos políticos en ciertas adscripciones porque creo que son necesarios, pero considero que para estos casos el Servicio Exterior Mexicano siempre debe ser el que lleve la delantera en la conducción de la política exterior mexicana, ¿no? Y sobre todo más con un país como Estados Unidos. Anaí, ¿qué ves en juego para México en esta elección? Que en efecto, pues creo que hemos estado fuera del radar afortunadamente, porque cuando estamos en el radar, híjole, así nos va. ¿Cómo ves los temas de México y el resultado de quien gane en la Casa Blanca, si podría o no tener un efecto directo en la relación bilateral y con un cambio abrupto o con una continuidad si sigue Trump? Sí, nada más dame una oportunidad de poder abonar en el bloque anterior sobre el apoyo que tenían Sí. o que tienen algunos senadores republicanos con Biden, y creo que ese va a ser la clave para poder no caer tanto en lo que estamos pensando que puede caer Estados Unidos, que es una crisis. Creo que es importante que los senadores republicanos que han dicho abiertamente que van a apoyar a Biden, en este momento, el día 3 o el día 4 de noviembre, sigan apoyando y hagan algún tipo de posicionamiento para que no se vaya tanto o no se vaya a desvirtuar el tema de la elección o el tema de la democracia estadounidense. Creo que los senadores republicanos pueden abonar mucho en ese sentido, hablando de un Nazim McCain, hablando de un Christine Todd, hablando de un Susan Molinari, entre otros senadores que abiertamente han dicho que apoyan a Biden.
Ahora, regresándome al tema de política exterior de Estados Unidos, justamente, a ver, no somos prioridad para Estados Unidos, hay que decirlo con toda la claridad y con toda la sinceridad del mundo. No somos, y creo que en tema el candidato Biden, no creo que seamos de la manera en que nosotros los mexicanos estamos queriendo ser. Qué bueno. Creo que va a haber mucha presión en el tema energético, creo que va a haber mucha presión en el tema de migración, en el tema de la seguridad, pero Estados Unidos ya no nos ve como un socio confiable, ni comercial ni político. Estados Unidos dejó de vernos hace muchísimo tiempo y ajustó su radar a otros países. Entonces, ¿cuáles van a ser los temas o cuáles van a ser, si gana Biden? Pues obviamente va a haber una participación mayor de demócrata hacia nosotros, pero sinceramente no creo que cambie mucho la política exterior de Estados Unidos hacia México. ¿Cómo lo ves, Lila? Decía yo que el texto de Biden en la revista Foreign Affairs no tocaba tanto el tema de México, se ahonda en muchos otros temas, pero ¿qué podemos esperar, digamos, para la relación bilateral si gana el demócrata? Sí, mira, más allá del artículo de Foreign Affairs, ha sido muy claro, incluso en su plataforma política, Joe Biden, con lo que quiere hacer con México. Primero que nada, quiere desmantelar todo lo que ha hecho Trump en cuestiones migratorias, en cuestiones con la frontera. Como bien lo dijo Kamala Harris, quieren terminar con el permanece en México. No, obviamente no van a continuar con la construcción del muro. Van a legalizar a los 11 millones de migrantes, estos soñadores protegidos bajo DACA. Ahora, sí creo que hay que distinguir aquí entre dos cosas, qué es bueno para México y qué es bueno para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Creo que Andrés Manuel López Obrador va a tener una mejor relación como lo ha tenido con Donald Trump. Me parece que son gobernantes parecidos, de ideologías distintas, pero me parece que se han podido entender, siempre y cuando Donald Trump no se meta en los asuntos internos de México y Andrés Manuel le siga respondiendo a sus peticiones como lo ha hecho mandando a la Guardia Nacional cuando Donald Trump amenazó con poner aranceles a todas las importaciones mexicanas en el 2019. Mientras él ceda y le siga dando gusto a Donald Trump tampoco se va a meter tanto en asuntos internos de México. Me parece que eso para Andrés Manuel es muy cómodo. Ahora, ¿qué es bueno para México? Me parece que una llegada de Biden. ¿Por qué? No por una cuestión de venganza, no por una cuestión de rencor, simplemente son las prioridades que refleja la plataforma política del Partido Demócrata y eso siempre ha sido rendición de cuentas en tema de violación de derechos humanos, como lo vimos en las negociaciones del TEMEC, los derechos laborales, las exigencias y compromisos ambientales, el fortalecimiento de las democracias a nivel mundial. Si bien es cierto que la política exterior de Estados Unidos es hipócrita, así se han vendido los demócratas en ese aspecto, que siempre es fortalecer las democracias y también buscan una mutua cooperación con sus aliados. Mira, si bien es cierto que México tal vez no es lo más importante en la agenda de política exterior, especialmente si llega Biden, Genaro, porque ha dejado un desastre internacional el presidente Trump y van a tener que enfocar sus esfuerzos en otras regiones del mundo. México siempre ha tenido un papel muy importante porque comparten temas que necesitan enfrentar de manera conjunta, entre ellos el narcotráfico, temas de seguridad, migración, entre otros rubros. Entonces, si bien es cierto que le ha faltado a veces a Biden resaltar el tema de México porque se está concentrando en atraer el voto cubano, venezolano, en Florida en especial, porque son los que apoyan mayoritariamente a Trump, sí tiene un gran cariño por México y si bien es cierto que no va a ser una relación bilateral perfecta, sí creo que va a ser una relación más institucional, va a ser una más digna, va a ser una relación más digna, con más cooperación. Pero bueno, pues yo creo que aquí de nuevo, yo creo que 4 años más de Donald Trump es malo para Andrés Manuel, es bueno para Andrés Manuel, malo para México. La llegada de Biden creo que puede ser muy bueno para México, muy incómodo para Andrés Manuel López Obrador y yo sí creo que va a haber un giro de 180 y yo sí creo que este gobierno necesita empezar a tender puentes con el Partido Demócrata porque sí han demostrado o mínimo han mandado el mensaje que apoyan y respaldan a la Casa Blanca de Trump. ¿Contrapunto o punto, Sawi, de acuerdo o no con Lila? Sí, de acuerdo en varios factores. Por cierto, el texto en Foreign Affairs se llama ¿Por qué Estados Unidos debe volver a liderar? Y creo que todavía Foreign Affairs tiene el acceso libre
por el tema de la pandemia, entonces creo que ahí lo pueden descargar y ahí podemos ver varias cosas que si bien no habla de México, de hecho no menciona ningún país latinoamericano por su nombre, podemos ver las prioridades en política exterior que va a tener la administración Biden y de ahí ver de dónde van a venir las disputas con México, ¿no? Ahí dice que vamos a regresar al Acuerdo de París, tenemos que volver a encabezar las mesas de negociación en temas internacionales, ¿no? También ahí escribí yo un texto en Globalítica sobre los retos de la relación bilateral en caso de que gane Joe Biden. Platico un poco sobre que el sindicato más grande de los Estados Unidos, AFL-CIO, ya estrenó el mecanismo de controversias laborales y ya metieron una queja contra una empresa en Tamaulipas por el acoso a una sindicalista. Yo creo que, como bien mencionaba, si no mal recuerdo, mi querido Juan Ernesto, tanto en el Congreso como en el Senado va a haber mucho de la relación bilateral. Y ahí sí vamos a ver a Nancy Pelosi y a Chuck Schumer presionando mucho al gobierno mexicano para que cumpla las cláusulas laborales del USMCA. Vamos a ver presiones en el tema energético para que México cumpla con los temas ambientales a través de su política energética. Vamos a ver también presiones en los temas de derechos humanos, el acoso a los periodistas y la libertad de expresión que se han visto amenazadas bajo la administración de López Obrador. Y yo sí pienso, o yo he notado un renovado interés en México sobre la elección de Estados Unidos. Yo recuerdo mucho la cobertura hace 4 años, aquí estuvimos nosotros contigo platicando, y creo que la atención que recibió la elección de 2016 no es la atención que está recibiendo esta elección de 2020. Y es que verdaderamente es un tema de vida o muerte para nuestros compatriotas mexicanos. También hoy en The New York Times venía una nota que decía que Estados Unidos está regresando a niños no acompañados a territorio mexicano, a pesar de que nuestro gobierno había dicho que no los iba a recibir, ¿no? Ya vimos en el debate el caso de los 500 niños que fueron separados de sus familias. Y también vi el día de ayer al gobernador Silvano Aureoles hablándole a la diáspora michoacana. Hay más michoacanos en Estados Unidos que en Michoacán y llamándolos a participar. Es decir, creo que sí hay una conciencia de que es muy importante para México y para los mexicanos, como bien decía Lila, no necesariamente para el gobierno, sino para los mexicanos, la necesidad de que haya un cambio en la administración en los Estados Unidos, por la dignidad de nuestros migrantes, por la posibilidad de que los Dreamers puedan tener una ciudadanía permanente, por la necesidad de que no nos estén dejando discursivamente incluso, ¿no? Bien. El tema de la discriminación en las calles, en los supermercados a nuestros paisanos, pues ya hay muchos episodios cada vez más comunes. Entonces, por todo eso creo que es importante que haya ese cambio en la administración y sí vamos a ver una relación mucho más madura. También. Una relación más madura. A ver, nos quedan pocos minutos de este espacio, realmente solamente 2 minutos, entonces quisiera tomar 2 últimos comentarios sobre el tema de la relación bilateral. A quien levante la mano. Lila, 1 minuto, y Juan, 1 minuto. Te ganaron ahí. No, que yo creo que está muy bien lo que dice Saúl, Genaro, sí. Porque si bien es cierto que nuestros connacionales están en Estados Unidos y eso no necesariamente afecta a la relación bilateral de una manera directa, pues México está dependiendo muchísimo de las remesas de nuestros connacionales en Estados Unidos y para que ellos puedan estar ahí de manera legal, que puedan formar una vida, que no necesariamente estén teniendo miedo de ser deportados o de que los niños no acompañados se regresen a México. Es decir, hay una incertidumbre y un temor por las autoridades fronterizas de Estados Unidos que me parece que se va a reducir si es que llega Biden a la Casa Blanca, porque va a imponer una política migratoria mucho más humana y menos cruel que la de Donald Trump. Y finalmente, Juan. Finalmente, solo recalcar otra vez, la relación bilateral va más allá de 2 personas, va más allá de las cancillerías y va más allá de las embajadas. La política en Estados Unidos es local, entonces forzosamente tenemos que ver el trabajo que se hace por parte de México ahí. Ahora, el gobierno mexicano no puede controlar a las diásporas que tenemos ahí, son ciudadanos estadounidenses, no mexicanos, muchos de ellos, pero lo que sí es un reto es que si a nivel nacional, porque está comprobado, hay encuestas de Gallup en donde me parece el año pasado 64% se veía, ¿no? Positivamente a los mexicanos. Si hay un discurso de odio que vemos en los videos en redes sociales de estas llamadas famosas Karens, ¿no? Que están atacando a las personas que les dicen regrésate a México por hablar español. Entonces, eso también sí puede ser chamba de los consulados mexicanos en esa parte del país y eso también forma parte de nuestra relación bilateral y hay que tenerle un ojo. Muy bien. Anaí, 30 segundos.
Muchas gracias. Pues, híjole, no estoy la verdad tan de acuerdo con Juan Ernesto. Creo que la relación bilateral siempre, o la política exterior, pues solamente se imparte de estados a estados, no, no de think tanks o como lo menciona. Y nada más puntualizar, a ver, creo que la política exterior de Estados Unidos es y siempre va a ser lo que a Estados Unidos le interesa. Si le interesa el tema de migración, ese va a ser. Si le interesa el tema de seguridad, ese va a ser. Si le interesa el tema de los tratados internacionales, ese va a ser. Bien. A ver, Juan, por alusiones rapidísimo. Rapidísimo, recalcar que no dije eso, justamente nada más para recalcarlo, no dije que la política exterior era de think tanks ni nada, dije que la relación bilateral sí tiene más actores, siempre, y de hecho lo dije anteriormente, la política exterior para mí con Estados Unidos debería ser conducida íntegramente por el Servicio Exterior Mexicano, que es un servicio exterior profesional y de carrera. Bueno, gracias. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado a lo largo de toda esta elección. Evidentemente sabremos el resultado el próximo martes, pero les agradezco mucho, Sawi, Lila, gracias. Juan y Anaí. Vamos a hacer una pausa y regresamos para despedirnos de las y los panelistas y con la paparrucha de esta noche. No te vayas. Estamos de regreso para despedirnos ya con la paparrucha de hoy, de este viernes. La recta final rumbo a la Casa Blanca no se libró de ataques cibernéticos. Luego de que Anonymous amenazara a Donald Trump, su página de campaña fue hackeada este martes. Un mensaje con acusaciones contra el mandatario por una presunta manipulación de las elecciones y por supuestamente estar vinculado al origen del SARS-CoV-2 aparecía al ingresar a ese sitio. Según el mensaje, las pruebas de estas acusaciones fueron obtenidas tras comprometer varios dispositivos electrónicos de la familia Trump. Para poder acceder a las supuestas pruebas, el mensaje solicitaba un pago en criptomonedas. El ciberataque duró solamente 30 minutos y hasta ahora no se ha comprobado ninguna de las acusaciones contra Trump sobre su vínculo con el origen de la COVID-19 o sobre la manipulación de las elecciones. No es la primera vez que hackers aseguran tener información confidencial del presidente Trump. En 2016, Anonymous declaró una guerra total en contra del republicano y publicó la fecha de nacimiento de Trump, los nombres de sus padres y la dirección de su mansión en Mar-a-Lago. Pero esta información ya era pública, así que las burlas no se hicieron esperar. Esperamos no hayas caído en esta fake news, en esta noticia falsa, en esta paparrucha cibernética. Verifica siempre la información y no te descuides. Recuerda que seguimos en pandemia. Lávate las manos bien y con frecuencia, mantén siempre la sana distancia, usa cubrebocas que cubran nariz y boca si vas a salir, pero si puedes todavía, quédate en casa. Muchas gracias por habernos acompañado en Punto y Contrapunto. Gracias, Lila. Gracias, Anaí. Gracias, Juan. Y gracias, Agui. Gracias a ti. Yo todavía te veo el domingo para la mesa de Sin Filtro. Y por acá, a partir del próximo lunes, Mariana Hernández va a estar conduciendo Punto y Contrapunto. Yo estaré desde Washington, D.C. con la cobertura especial de Foro TV y Noticieros Televisa de la elección presidencial en Estados Unidos. Soy Genaro Lozano. Muy buen fin de semana. Descansa.